Ya estamos con nuestros próximos invitados y los anunciábamos al comienzo del programa. Se trata de Virginia Cornejo, del PRO, que es concejal. ¿Qué tal, Virginia? Buenas noches, bienvenida. Y Claudio del Pla, del Partido Obrero, legisladores de distintos poderes legislativos, decíamos, ¿no? Y esta convocatoria que hacemos hoy para empezar a abrir el diálogo político con respecto a una posible reforma de la Constitución. Yo le escuchaba ayer, diputado, y usted decía que siempre las reformas son acorde a quien las hace. ¿Usted no cree que es el momento político para pensar entre todos en una reforma que realmente nos sirva a todos? No, ocurre lo siguiente, simplemente mirar la experiencia. Yo fui constituyente en el año 2003 para decirle que no a una reforma constitucional que duró 3 horas. Era solo y exclusivamente para habilitar la reelección de Juan Carlos Romero. Convocaron a todo el pueblo de Salta para acomodar la Constitución solo para que haya un mandato más de Romero. La Constitución del 94 a nivel nacional también fue el resultado de un pacto político, de un tome y traiga y de un beneficio para el que tenía el poder en el momento. En general, las reformas constitucionales responden al interés del que gobierna, de los grupos de poder, en el último periodo. Esa es la realidad. Es decir, que no viene por el lado de los propósitos de perfeccionar la democracia, sino de acomodar la institucionalidad, las normas, a determinados grupos de poder. Eso ha sido así hasta ahora. ¿Podría ser de otra manera? Podría ser. Pero cuidado, porque toda la experiencia última ha tenido esta característica. Y por otra parte, hay que distinguir en lo siguiente. Ahora hay una crisis social y política muy seria en nuestro país, y económica ni hablar. ¿Se puede despegar la discusión de una reforma del marco legal, de la superestructura legal, o sea, de una constitución, de un régimen político que muchas veces gobierna por fuera de la Constitución? Por ejemplo, gobierna por decreto cuando se puede gobernar con leyes o con ordenanzas, con mecanismos es decir, pasando por encima de las instituciones. Entonces, acá hay que ver la siguiente cuestión. Hay que dar respuesta a un conjunto de problemas sociales, ordenar las cosas en ese sentido y sobre esa base pasar a discutir qué modificaciones hacen falta en el régimen político, que sí hace falta revocatoria de mandatos. Después hablamos de eso. Hace falta muchas cosas. Virginia, el intendente Gustavo Sáenz también más o menos coincidía con lo que decía con lo que decía Claudio del Pla con respecto a la reforma, como que no se mostraba partidario que es el gobernador Urtubey. ¿Ustedes de la misma línea política, el intendente, coincide en este sentido? No, yo hoy ingresó un expediente de mi autoría y acompañada por muchos concejales, impulsando justamente desde el ámbito nuestro la reforma de la Constitución. Lo que dice Claudio es verdad, yo también estuve dentro de lo que fue elección de convencionales constituyentes del año 2003. Recordaba que perdimos por 1 o por 2 votos y creo que era porque no estuvo presente el Partido Obrero, pero eso sería Claudio mejor el que nos lo explique, como que hoy me interesaba conocer qué es lo que había pasado en esa oportunidad. Pero vamos a la realidad. Necesitamos una reforma de nuestra Constitución. Nunca va a ser el momento ideal de acuerdo a cómo escuchamos más si seguimos con periodos electorales cada 2 años. Entonces, si nos vamos a estar peleando, si este es el momento oportuno, si va a ser el próximo año, si los constituyentes no lo elijamos ahora, porque ahora van a tener la influencia de las necesidades sociales no cubiertas, etcétera, pues entonces vamos a seguir con esta Constitución que lo que hace es la destrucción institucional de nuestra provincia, las reelecciones del gobernador, la falta de los sistemas de control, la dependencia del poder judicial al gobernador de turno. No hablemos de hablemos de todos los gobernadores, el gobernador de turno. Esta reforma que se le hizo para que los ministros de corte cada 6 años se les termine el mandato y para que sean renovados necesitan el dedo de aprobación del gobernador. La verdad que lo que hoy rige es justamente lo que sin duda no nos permite controlar, no nos permite dar soluciones, no nos permite tener verdaderas políticas sociales, no nos permite saber a dónde va el dinero de todos nosotros, porque no podemos ni controlar cómo se lo usa. Y bueno,
yo no voy a decir, este es el momento ideal, este es un aprovechamiento político, este no es el momento que nos corresponde, porque no nos vamos a poner nunca de acuerdo, y creo realmente que debemos buscar todos los mecanismos para que lo que sabemos que está mal se modifique. Y en esto yo soy clara, y tan clara que acabo de presentar este proyecto dentro del Consejo Deliberante, que puedo llegar hasta que veo con agrado de que se produzca la modificación de la Constitución, se limite los mandatos del intendente. Pero eso es solo una manifestación, porque pero es el ámbito. Es importante, porque es una manifestación política y es el mecanismo que yo tengo. Y que el mandato de los concejales... Después hablamos de eso. Pero te quiero terminar esto diciendo, yo tengo que producir también la reforma de la Carta Orgánica Municipal, que también nosotros tenemos que habilitar este debate dentro del Consejo, y yo estoy dispuesta a darlo. Recién Virginia decía que en el 2003 justo les había faltado algunos votos en virtud de que el Partido Obrero no había aprobado, no había estado ahí. ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo no? Nosotros estuvimos ahí, fuimos los primeros que denunciamos, fuimos 3 convencionales. Nos manifestamos por oposición a la ¿Votaron en esa reforma oportunidad? Y nos retiramos. Nos retiramos porque el número de cualquier manera no daba. Sí daba. Creo que se perdió por 2 votos. En absoluto, eso es falso, podés verificarlo con los datos. Ellos tenían una mayoría de convencionales constituyentes por un sistema pérfido, que es una de las cosas que tiene mal el régimen político de Salta, que se elige por departamentos. Un diputado de la capital, por ejemplo, yo he sido electo con, suponte, 20.000 votos, y uno del interior con 1.000 o 1.500 en ciertos lugares, o menos. Es decir, hay una deformación indudable. Pero no, la verdad es que ocurrió esto. Hubo 2 frentes que fueron por el no. Uno fue el frente donde ella creo que participaba, y después otro, que era nuestro, por el no y por que no reunía la mayoría, sumados todos los votos. Esa era la situación en la cual vamos a consultar a ver qué pasó allí. Búscalo. Hay un tema que es crucial y que es el mandato del gobernador. La Cámara de Diputados presentó un proyecto diciendo que propone que sea de 5 años. Y como siempre, la legislación, un lado de la biblioteca dice una cosa y los constitucionalistas del otro lado dicen otra. Dicen que proponer 5 años sería inconstitucional porque no podría ser el mandato superior al del primer mandatario del Estado, que sería el presidente. Razón por la cual sí debiera ser de 4 y definir si es una reelección indefinida, si son 2 mandatos o más. Ustedes, ¿por qué se inclinan en cuanto al mandato del gobernador? Mira, yo me inclino porque no existan las reelecciones, porque son la destrucción de los partidos políticos, el uso del dinero del Estado en prebendas políticas, lo hemos vivido hasta... ¿En ninguna categoría, concejal? Perdón. No, yo creo que en el caso, y son... O sea, las convocatorias son para justamente abrir el debate, convocar a quienes realmente saben de la problemática constitucional y buscar lo mejor para todos, porque para eso hacemos la reforma, no estas reformas truchas que hemos vivido, que han sido reformas para beneficiar a un sector político de turno, y es así como va la Argentina y cómo va la provincia de Salta y también cómo va el mismísimo municipio. La verdad es que en esto las personas idóneas son las que tienen que hacer ese análisis, y que sea 5 o que sea 4, la verdad que no le veo mucho la diferencia. Un solo mandato, dice usted. Así era. ¿Por qué no podemos volver si gobernaron bien los que tuvieron un solo mandato? ¿Y en la categoría de diputados, concejales, intendentes? La categoría de diputados es un tema que merece una discusión, y una discusión profunda. El aprender y conocer cómo es la tarea legislativa no es menor. Yo tuve la oportunidad de ser diputada. Mucho menor gobernar debe ser, ¿no? Sí, no, pero el gobernante hace uso de los recursos del Estado. El legislador tendría que ser el que pone el orden a cómo se hacen a los actos de gobierno. En ese sentido, puede ser limitado o no, creo que es menos condicionante al funcionamiento de todo el sistema democrático, limitar o no limitar el mandato de los concejales y de los diputados. Creo que es un tema, dentro de la problemática que hablamos, un tema menor. Yo quizás me inclino porque todos los mandatos sean limitados. Usted, Claudio, ¿qué opina con respecto a los mandatos? Tema crucial en esta reforma. Bueno, no, yo creo que por ahora nada es crucial porque no va a haber reforma.
te digo, para que coloquemos la discusión en el punto que está. Ya la mayoría, el oficialismo acaba de declarar en la Cámara que por lo menos por este año no va a haber discusión en el Parlamento. Lo dijo Godoy, que es el que tiene los números para habilitar o no. Y hasta cierto punto entonces parece un entretenimiento. ¿De qué nos estamos entreteniendo? Claro, que nos quita la atención sobre lo que realmente creo que debe merecer la atención. Mañana va a haber un paro general. ¿Por qué? Porque hay un grado de insatisfacción muy grande. El salario del año pasado cayó el 10% del poder adquisitivo. Ahora hay un gobierno pulseando nada más y nada menos que con los maestros para poner un techo en el salario del 18% anual, lo cual va a ser una nueva caída del poder adquisitivo con los niveles inflacionarios. La gente está pensando en cómo evitar, primero, perder el trabajo, y en segundo lugar, que el salario no se venga abajo como se está viniendo. Este es el punto que hoy atraviesa las preocupaciones de los argentinos, por eso mañana va a haber un paro general. No porque unos Pero dirigentes... también hay que ponerle un límite al poder de turno o al que sea para que justamente estas políticas cambien. Sí, pero te digo que los límites, sobre todo, tienen que ver con el papel y el protagonismo de las organizaciones populares. Si tuviéramos sindicatos que no fueran cómplices del poder de turno, como hoy ocurre, de los cuales ahora el gobierno se queja, pero se estuvo apoyando en ellos todo el tiempo. Lo que ahora el gobierno llama sindicalismo mafioso es el mismo sostén, o son los mismos sindicalistas que en diciembre brindaron con Macri en Olivos, los mismos. Ahora son sindicalistas mafiosos porque tuvieron que convocar un paro a pesar de ellos. Entonces, si logramos una renovación a nivel de las organizaciones populares, los gobiernos van a ver que hay límites fuertes de otras fuerzas que representan el interés general y otras formas de organización que no son solo la elección cada 2 años de un sistema de representación. Con esto usted dice que las organizaciones sociales serían los que regularían si un mandatario es o no elegido. Bueno, y además tendría que haber otro tipo de derecho. Más que el problema de limitar las reelecciones, tiene que haber derecho a revocatoria de mandatos. Es decir, que lo que acá no funciona, manifiestamente no funciona, es el problema de que el voto es una delegación de un mandato y de un poder y de una agenda, ¿no es cierto?, para que alguien, en mi caso o cualquiera, lleve adelante esa agenda. Por ejemplo, en algunas constituciones hay derecho a revocatoria, la Constitución de La Rioja lo tiene. Hubo una diputada que salió electa haciendo campaña diciendo, de los pueblos de Famatina, diciendo que ella iba a ir contra la minería a cielo abierto, porque es la que está más cuestionada en términos ambientales y demás, y era la gran aspiración de ese pueblo. Entonces pusieron a una diputada para que vaya a la legislatura y diga: yo me opongo a esta minería que utiliza cianuro, que provoca, como está provocando ahora en San Juan, derrames contaminantes, graves perjuicios, escasísimos puestos de trabajo y además un saqueo ambiental y económico. La votaron por eso. Al año estaba aprobando la minería, estaba haciendo lo contrario por lo que había sido votado. Entonces la gente juntó firmas para pedir su revocatoria, contemplada en la Constitución. Ese tipo de mecanismos, en donde el voto no sea un cheque en blanco de la población, ¿sí?, sino un mandato, es una cosa muy distinta. Ahora, si bien Claudio dice que no va a haber reforma, creo que todos los partidos políticos y distintas voces tienen que empezar a sentirse para que justamente luego no nos quejemos de lo que hacen las mayorías. Comparto. Con respecto a este tema en particular y que usted decía, concejal, ¿no?, y otro tema tan cuestionado, la conformación de las auditorías, ¿cómo prevemos un control eficiente hacia el Estado y hacia los recursos? Bueno, primero independizándolo del poder político. Este es el primer proyecto que yo he presentado como concejal. Hablemos del ámbito municipal. Es que los jueces de falta, por ejemplo, que es uno de los organismos donde se recauda, inclusive el Tribunal de Cuentas, los miembros de los mismos sean designados de una manera, por lo menos con una preselección. Hoy, ¿qué establece nuestra Carta Orgánica? Que el intendente lo propone y los concejales levantan la mano por el sí o por el no. ¿Y quién nos dice entre medio la idoneidad, la igualdad de oportunidades, la preparación para llevar adelante un cargo de esta naturaleza? Y hoy vemos que son organismos muy cuestionados por el accionar que tienen, donde bueno, eso le encantaría a Claudio, se perdona a las grandes empresas, las grandes multas, y quedamos siempre en que el pequeño es el que termina pagando la multita por un estacionamiento, un mal estacionamiento, o vaya a saber por qué motivo.
son los únicos que pagan. Entonces estas son las cosas que a mí me interesa que se modifiquen y pongo mi esperanza en que lo consigamos. Y obviamente que el mandato de los concejales por 4 años. Bueno, es la única provincia argentina que el mandato de los concejales es por 2 años y yo voy a ver las consecuencias de ese mandato. Y no es porque yo quiera ser reelecta concejal y que quiera hasta 4 años, no se equivoquen, no tengo ningún interés personal. ¿Qué pasa? Nos sentamos 2 años ahí, levantamos, queremos sancionar todas las ordenanzas habidas y por haber, porque como si no lugar. es como que a lo que dé lugar, y hoy lo único que vemos es que, primero, no se aplican. Segundo, está el lío que hay de ordenanzas que el inspector, el que tiene que controlar, el que las tiene que aplicar, no sabe para qué lado va a dar, o el que necesita hacer una gran construcción o lo que fuese, agarra el vademecum, elige el remedio que mejor le gusta y aplica la mejor de la receta, porque las recetas en las ordenanzas hay para todos los gustos. Entonces es parte de la consecuencia de tener un mandato de 2 años. Ya para finalizar, un año político donde la Cámara de Diputados obviamente va a tener un rol importante. ¿Usted cree que vamos a poder legislar en este sentido con respecto a lo que va a demandar la sociedad y que realmente funcione a pleno? Bueno, sobre este tema que hoy estamos discutiendo, ya el presidente de la Cámara dijo que es partidario de discutir en el 2018. O sea que sobre reforma constitucional da la impresión que no. Nosotros hemos presentado una extensa agenda, hay 3 proyectos referidos al tema de la mujer. Hemos planteado la idea de un consejo autónomo de la mujer, porque hay toda una legislación de hace 15 años que se ha sancionado, alguna muy importante, pero el contraste entre la legislación y la realidad de la vigencia de esos derechos para la mujer es muy grande. Entonces nosotros queremos crear un organismo electivo y autónomo. ¿Es tan difícil crear eso en Salta? No, bueno, es tan difícil porque entonces no quieren realmente, es lo que dice Virginia. No quieren realmente que las mujeres tengan su propia representancia en un consejo y ellas se hagan responsables ante el padrón femenino de Salta de qué pasa con la instrumentación, de cómo se protege a una mujer frente al problema de la violencia, qué pasa con la protección de los hijos, todas y cada una de las circunstancias. Entonces, bueno, hay un proyecto de ley que plantea pegar un giro fuerte porque el Estado, en lugar de ser el factor que protege a la mujer, en la mayor parte de los casos es el responsable de que no se la proteja. Lo que yo le pregunto es si usted tiene, como tiene experiencia en lo que son campañas y la tarea legislativa, si va a haber sesiones y si van a trabajar a pleno, eso le preguntaba. Pero yo imagino que va a ser más polémico todo, como siempre lo es en un año electoral, pero no es que no puedan avanzarse. ¿Va a ser candidato, Claudio? Mira, es probable, pero todavía no está claro, porque nosotros en el mes, ahora tenemos... en Semana Santa sesiona un Congreso Nacional del Partido Obrero. ¿Y ustedes siempre eligen por la voluntad popular? No, la voluntad popular no de los militantes obvio, del partido, no en general, sino de los que todos los días construimos esto que es muy difícil de construir. Y es una agrupación cohesionada. Nosotros ya, por ejemplo, hemos sacado un manifiesto político. Ya me quedo sin tiempo. Bueno, es decir, primero están las ideas y después las personas. Vos vas a escuchar a cualquiera del Partido Obrero y vas a encontrar que hay una idea común. Eso es lo que es determinante para nosotros. Claudio del Pla, muchísimas gracias. ¿Virginia va a ser candidata? No lo tengo definido realmente. ¿Le gusta más el Consejo o la Cámara de Diputados? El Consejo, me encanta el Consejo. Gracias por su presencia. Nosotros hacemos la última pausa y venimos con nuestro próximo invitado.